Y continuamos hablando de pandemia, de COVID, de vacunas también y de todas las dudas e inquietudes que surgen al respecto. Preguntas y respuestas sobre la vacunación contra el COVID-19. Vamos a hablar directamente con Manuel Terricone, periodista de Chequeado.com, acerca de, bueno, se ha empezado a inmunizar a la población en la Argentina, empiezan a surgir preguntas y empieza a circular muchas fake news, mucha noticia falsa. Es muy importante toda esta información, conocerla de primera mano con gente que sabe que está en el tema. Manuel, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Bueno, igualmente. Sí, vamos a hablar un poco porque, bueno, vacunación, como siempre decimos, es uno de los temas del momento y además esta semana, bueno, están llegando muchas vacunas nuevas a la Argentina, sobre todo las de Oxford y AstraZeneca, pero también algunas de las vacunas Sputnik V, las que se desarrollaron en Rusia. Pero más allá de que la campaña avanza, y avanza más rápido, más lento, como cada uno quiera verla, siguen apareciendo dudas y a nosotros, al sitio de Chequeado, nos llegan continuamente muchas dudas, desde las más complejas hasta las más básicas. Por eso recopilamos un poco esas preguntas que nos llegan habitualmente en una nota sobre preguntas y respuestas, y acá vamos Antes de pasar a estas preguntas y respuestas, Manuel, ¿cómo llegan a estas respuestas concretas, no? Ustedes. Nosotros en estos casos, bueno, obviamente depende un poco de la pregunta que estemos hablando, pero en general se basan las preguntas que tienen que ver con las vacunas que están aplicando respecto de la evidencia que hay hasta el momento sobre la aplicación de esas vacunas, que obviamente es poca y preliminar porque la campaña empezó hace poco. Y después hay otras cosas que son más generales respecto de la vacunación, que las vamos a repasar ahora con las preguntas que preparamos, que son más recomendaciones generales o de la OMS o del Ministerio de Salud, por ejemplo, de los intervalos entre vacunas diversas. Bueno, las fuentes son diversas dependiendo de qué tema estemos hablando. Perfecto, vamos entonces a la primera pregunta. Si te parece, Manuel, la vamos a poner en pantalla para poder plantearla y luego así también responderla, ¿no? Estamos hablando de las vacunas y de todas las inquietudes que surgen en torno a esto. Lo vamos a poner en pantalla. La primera pregunta sería entonces, ¿las vacunas que se usan actualmente en nuestro país pueden generar COVID-19 o resultados positivos en un PCR? Agustín. Bueno, la respuesta es que no, que ninguna de las vacunas que se aplican en la Argentina actualmente, que son 3, tienen esa capacidad replicativa del virus. Por lo tanto, si alguien que se vacunó recientemente tiene síntomas de COVID y es COVID positivo, las posibilidades son 3 principalmente. O tenía el virus desde antes de la vacunación, o se infectó pocos días después de la vacunación, porque recordemos que el cuerpo no genera la inmunidad de inmediato, sino está en un intervalo de 28 días, o se infectó como cualquier persona, ya que, como bien sabemos, las vacunas no tienen un 100% de efectividad. Tienen la gran mayoría un alto porcentaje de efectividad, pero hay un bajo porcentaje de personas que pueden contagiarse y presentar síntomas porque siempre la efectividad es alta, pero no es del 100%, como sabemos. Bien, próxima pregunta. Vamos a saber también qué es lo que tiene que ver con la vacuna. ¿Puede la vacuna producir la muerte si se recibe en el periodo de incubación de la enfermedad? Ha habido algunos casos en la Argentina de esto, seguramente por eso tiene que ver la consulta, Manuel. Sí. Como vos decís, ha habido algunos casos, pero no hay ninguna evidencia que muestre que si tengo COVID y me vacuno, puedo tener complicaciones o morir. En este caso, estamos hablando, como decíamos recién, de personas que en todo caso se puede atribuir eso a la enfermedad, pero no hay evidencia de que eso pueda ser atribuible a la vacuna. Se recomienda no vacunarse cuando uno está con el virus, o sea, en el momento de transmisión del virus, se recomienda no hacerlo para proteger sobre todo al personal de salud, pero no hay ninguna evidencia de que uno puede ponerse en peligro a sí mismo por vacunarse cursando la enfermedad. Claro, muy bien. Pasamos entonces a la próxima pregunta. Ahora el próximo planteo para responder en torno a las vacunas. ¿Puede la vacuna producir? A ver, respondamos esta. Entonces, tuve COVID-19 y me dieron el alta médica. ¿Cuántos días debo esperar para vacunarme? Bueno, el consejo respecto de esto, de los sanitaristas y de las autoridades, es esperar entre 3 y 6 meses. No porque por el hecho de que vacunarse habiendo tenido el virus hace poco pueda generar algún efecto negativo, sino porque el número de casos de reinfección en los primeros meses es tan bajo
que se recomienda esperar ese tiempo para mejorar, digamos, la inmunidad a lo largo del tiempo, pero no porque pueda hacer algún tipo de problema al organismo. Bien. Muy bien. Vamos a ver la próxima. Estamos respondiendo las dudas sobre las vacunas, la gran cantidad que ha llegado a la Argentina. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna si solo recibí una sola dosis? Bueno, en general hay que decir que la efectividad de la primera dosis es alta. Hay muchos especialistas que sostienen que la gran parte de la inmunidad que uno logra con la vacunación contra el COVID, de las vacunas que se están dando en nuestro país, está en el primer componente, se logra con el primer componente, exactamente, y la segunda lo que hace es reforzar. Con la vacuna AstraZeneca, lo que se sabe hasta ahora, la evidencia que hay, es que se logra mayor efectividad mientras más tiempo pasa entre la primera y la segunda dosis. Hay evidencia que muestra que al recibirla a los 14 días de la primera dosis, la segunda, la eficacia fue del 63%, mientras que quienes la recibieron 12 semanas o más tuvieron una efectividad del 82%. En el caso de la Sputnik hay un estudio preliminar que indica que el 94% mostró presencia de anticuerpos al recibir una sola dosis. Y con la Sinopharm hay menos información, todavía no es suficiente como para llegar a algún tipo de conclusión, pero la experiencia de otros países muestra que se alcanzan niveles suficientes de inmunidad con una sola dosis. Bueno, esto fue un tema que realmente ha causado muchísima confusión, dados los tiempos que se han estirado muchísimo, ¿no? Entre lo que se recomendaba, entre el tiempo de aplicación de la primera dosis y la segunda dosis. Por eso, bueno, tantísimas Fue justamente dudas. por esto que estamos diciendo ahora, que hay algunos países, Argentina incluso, que han optado por diferir un poco la segunda dosis para vacunar una mayor cantidad de gente con una primera dosis, ante la evidencia de que la primera dosis tiene una alta efectividad. Bien. Muy bien. Bien. Vamos a la próxima pregunta. Y dice, ¿me tengo que aislar si soy contacto estrecho de un caso confirmado, aunque ya tenga la segunda dosis de la vacuna? Sí, la respuesta es que sí, por la siguiente razón. Hay mucha evidencia y las vacunas han demostrado ser seguras y ser eficaces para la prevención de las infecciones con síntomas. Lo que todavía no cuenta con bastante respaldo o no hay suficiente evidencia es qué impacto tienen las vacunas en la transmisión del virus. Es decir, yo puedo tener el virus habiéndome vacunado y aunque no tenga síntomas puedo transmitirlo. Esto es lo que falta todavía respaldar científicamente, y por eso se dice que aunque uno tenga las dos dosis de la vacuna y ya tenga toda la inmunidad suficiente, si es contacto estrecho debe aislarse porque puede transmitirlo por una cuestión de protección al resto de las personas. Bien. Vamos a ver la próxima consulta. ¿Qué tiempo debe pasar entre la vacuna de COVID-19 y la antigripal? Bueno, esta es una pregunta muy importante y que nos llegó mucho también porque comenzó la campaña de la vacuna antigripal, que coincide un poco con la campaña de vacunación del COVID. La Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es el organismo público técnico que se encarga de este tipo de recomendaciones, indica que hay que respetar un intervalo mínimo de 14 días entre cada una de las vacunas, entre la antigripal y la vacuna contra el coronavirus. Muy bien. ¿La antigripal vendría a funcionar de igual manera que la vacuna de la neumonía? En este caso, ¿también deberíamos separar las aplicaciones 14 días como mínimo? En general se recomienda los 14 días de intervalo para la gran mayoría de las vacunas, entre ellas la de la antigripal y la de la neumonía. Muy bien, pasemos a la próxima pregunta entonces. Muy bien, ¿qué pasa si recibí la vacuna antigripal y antes de los 14 días me dan turno para la vacuna contra COVID-19? Bueno, volvemos al argumento de recién. Mismo. La recomendación es los 14 días, por ende, si uno ya tiene el turno y se dio hace muy poco la vacuna antigripal, la recomendación es reprogramar el turno para evitar... Claro, y allí el temor a perder, ¿no?, el acceso a esa dosis. Sí, ¿no? Imagínate lo que significa, tanta expectativa, tanto esperar a veces que te llamen o que te contacten y que te avisen que tenés que ir a vacunarte y de pronto negar y reprogramar. Bueno, allí la incertidumbre. En esos casos de las reprogramaciones, ¿se dan rápidamente? Bueno, depende un poco de las dosis que haya en ese momento, de la disponibilidad. Justo, bueno, ahora supongo que estamos en unas semanas en las que hay mayor disponibilidad de vacunas, entonces supongo que las reprogramaciones en estos momentos serán más sencillas, sobre todo si uno ya es parte de los grupos que ya han sido priorizados anteriormente, lógicamente. Pero
Pero bueno, depende un poco de la disponibilidad, por supuesto. En ese sentido, siempre el factor escasez está presente. Bien. Muy bien. Vamos a ver la próxima pregunta. Me hice un test de anticuerpos después de recibir la vacuna y no tengo. Me hice un test de anticuerpos después de recibir la vacuna y no tengo. ¿Eso significa que la vacuna no hizo efecto? No, es importante esto porque también mucha gente que ya se vacunó bueno, esto es relativo, pero fue a comprobar la existencia de anticuerpos que habrían generado la vacuna. Y acá los especialistas no recomiendan hacer ese tipo de test sí para las personas que han tenido el virus, pero no para las personas que se han vacunado, porque la inmunidad que genera la vacuna no depende solamente de los anticuerpos. Existe la inmunidad celular que no puede medirse tan fácilmente como los anticuerpos, por eso no se recomienda ese tipo de test. La respuesta de la vacuna es un poco más compleja y amplia que los anticuerpos que uno genera, por ejemplo, cuando transita la infección de alguna manera. Bien, o sea que puede ser que tenga cierta defensa el organismo, pero que no se vea reflejado directamente una medición de anticuerpos en este caso, ¿no? Exactamente. Sí, perfecto. Muy bien, pasamos Últimas entonces. dos. Así es. ¿Cuál es la relación entre la trombosis y las vacunas COVID-19? Bueno, esto fue un tema muy importante en Europa, que surgieron algunas dudas e incluso algunos países interrumpieron su campaña de vacunación ante la aparición de algunos problemas como este. Algunas vacunas como la de AstraZeneca principalmente y la de Janssen se asociaron a algunos casos extraños de trombosis, especialmente en mujeres menores de 60 años. Pero hay que aclarar esto para no generar ningún tipo de alarma ni alerta. El riesgo de que esto suceda es extremadamente bajo. Es decir, en el caso de la vacuna AstraZeneca estamos hablando de un porcentaje de 0,0004 y en el caso de la vacuna de Janssen estamos hablando del 0,0008. Claro, es decir, bajísimo. Es muy menor, sí, muy bajo. El riesgo es muy menor el riesgo de trombosis que existe en este caso de la vacuna que el que uno tiene, por ejemplo, las mujeres al tomar anticonceptivos orales o viajar en avión o incluso contagiarse de COVID, que también está asociado como síntoma a la trombosis. Y como una secuela también, con vacunas es muy bajo. ¿Cómo? Y como una secuela también las trombosis en los pacientes con COVID. Muy bien. Exactamente, sí. Como siempre, el beneficio es muy superior al riesgo, ¿no? En este caso. Claro. Última pregunta, Manuel. Dice, ¿me puedo vacunar si estoy anticoagulada? Sí. Hasta ahora lo que se viene recomendando es que tener un tratamiento anticoagulante no supone ningún tipo de contraindicación respecto de la vacuna. Solo se recomienda avisarle antes a quien aplica la inyección, ya que se recomienda administrar la vacuna con una aguja fina y presionar de forma continua sobre el sitio de la inyección al menos 3 minutos para evitar la aparición de un hematoma. Esa es la recomendación hasta ahora sobre las personas que están anticoaguladas. Muy bien, esa sería la última pregunta formal. Nos surgen, miles más. Manuel, ¿qué pasa? Esto surge porque nos han llegado muchas dudas de muchos se han agrupado, ¿no? Pero son un montón. Claro, pero ¿qué pasa también con aquellas personas que están a lo mejor con tratamientos con corticoides? ¿Tienen alguna contraindicación con las vacunas? Hasta el momento no existe una contraindicación respecto de eso. Ajá. Bien. Muy bien, le muy podemos decir doctor ahora, estimado. Doctora Agustín, porque hoy te bauticé Agustín, Manuel. No hay problema. Ya hemos hecho 2 ediciones de estas notas con preguntas y respuestas sobre la vacunación, con 20 preguntas cada una, así que invitamos a la gente a que lea y se saque las dudas que tenga. Allí en chequeado.com. Muchas gracias como siempre, muy amable. Un abrazo, que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima.